Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré el quinto episodio especial de Cutie Pie. Creo que este episodio es mi favorito porque conocemos una de las mejores etapas de la vida de Liam y Kua como pareja, pues ambos se apoyan mucho para lograr sus sueños. Este episodio es muy largo, así que traigan algo de comer y estén muy atentos porque no quiero que se pierdan ningún detalle. Pero antes de comenzar este video, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. La noticia más candente de la música occidental tiene que ver con el propietario del canal de YouTube, Kirin, el genio baterista que había ocultado su rostro por mucho tiempo. El baterista misterioso estaría presente en el festival de música Tomorrowland en Bélgica. Aunque no es el escenario más grande, Kua había llamado la atención de muchos fanáticos que vinieron exclusivamente para verlo. Tomorrowland es el festival de música más grande del mundo, ya que cada verano acoge a las mejores estrellas de música electrónica en el municipio belga de Boon. La noticia del debut de Kirin fue sacada a la luz por reconocidos sellos estadounidenses hace apenas una semana. Kua firmó su primer contrato para presentarse ahí. Liam rodeó la cintura de su prometido, que estaba tan emocionado que le temblaban las manos. Este sería el primer gran evento de Kua, y a pesar de haber firmado un contrato con una productora norteamericana, la realidad era que su lanzamiento como músico sería en este festival de clase mundial en Europa. Por mucho que Liam estuviera preocupado, jamás faltaría a este gran acontecimiento de su prometido, por lo que con tiempo de anticipación organizó su agenda laboral para poder asistir al gran evento de Kua y alentarlo con todo su corazón. La capucha que luce Kua es de color negro y con mangas largas. En la espalda luce un patrón de alas con rayas. Además, lleva puesta una mascarilla negra y solo son visibles sus ojos, como en cada una de las habituales presentaciones en YouTube. La presentación es un doble desafío para Kua, pues no solo será presentado mundialmente, sino que además será la primera vez que tocará frente a tanta gente. «Oye, mi corazón está retumbando muy fuerte, Gia», explicó Kua mirando a Liam. «Estarás bien», lo tranquilizó Liam. «Sé que puedes hacerlo». «Si golpeo muy fuerte una baqueta y se rompe, debes venir a ayudarme», dijo Kua muy nervioso. Liam sonrió ante la emoción de su non. «No será necesario», dijo Liam. «Creo que puedes encargarte de todo, e incluso si no puedes soportar tanta presión, está bien, tienes la cara cubierta, así que nadie sabrá con certeza quién eres. Luego te quitas la capucha y nadie te reconocerá», explicó Liam a su prometido, esperando que de esa forma aliviara su estrés, y parecía que estaba funcionando, porque Kua estaba sonriendo. «Estoy muy feliz de que estés aquí», dijo Kua. «Es tu primer gran evento. ¿Cómo podría perdérmelo?», habló Liam con seguridad. No solo Kua estaba emocionado, también Liam estaba emocionado, en especial porque había muchas personas frente al escenario deseosos de conocer a Kua, que tenía un increíble talento para cantar. Liam también vestía una sudadera negra con capucha como la de su novio y permaneció de pie allí, abrazando a su novio hasta que el equipo de producción lo llamó para prepararse. Liam tenía en sus manos 2 pares de baquetas. Se las dio a Kua para que las pusiera en los bolsillos traseros de su pantalón, por si las baquetas de Kua sufrían algún percance en la presentación. «Ánimo, cariño, te estaré esperando justo aquí. Solo haz lo mejor que puedas», habló Liam mientras presionaba sus manos contra las mejillas de Kua, antes de inclinarse para darle un beso por encima de la mascarilla, y luego empujó a Kua al escenario, donde una multitud enardecida vitoreaba. El diseño escenográfico y general para la presentación de Kua fue muy bien pensado por el equipo organizador. Todo estaba iluminado por fuegos artificiales y pantallas gráficas en la parte trasera.
El ritmo de las baquetas de Kua hizo que el corazón de Lian se acelerara tanto que tuvo que sostenerse el pecho. Además de enamorarse de Nu Kua, Ai Kua y del ingeniero Kua, ahora acababa de enamorarse del baterista Kirin. Ay, amigos, qué bonito todo, voy a llorar. Kua salió y tocó la batería, actuó y se presentó en 2 ocasiones, pero aún así las personas no podían ver su rostro. Este evento duraba 3 días y el boleto más caro era de 300,000 bahts tailandeses. Además, existe una zona privada donde los artistas pueden descansar. Cuando le preguntaron a Lian qué tan emocionado estaba por asistir a este evento de clase mundial, Lian pensó que no era muy divertido para él. Tal vez tenga que ver con la edad y el trabajo que hacía Lian, que estuviera ocupado todo el tiempo, por lo que viajes como este no era uno de sus objetivos. En cuanto a Kua, cuando se bajó del escenario preguntó por comida. Lian y Kua terminaron en un puesto de comida. Compraron agua, compraron comida rara, la probaron y se sentaron en el piso escuchando música. «Gia, este bocadillo es delicioso», dijo Kua sosteniendo frente a Lian otro bocado para probar. «No, ya no quiero comer más, cariño», respondió Lian. «Pero es realmente delicioso, pruébalo primero». Finalmente, Lian tuvo que aceptar la comida que Kua ponía en su boca, un bocado con un sabor a especias extraño. El sabor hizo que Lian frunciera el ceño, mientras que Kua se rió de la cara extraña que había puesto Lian. «Eres bueno haciendo trampa», dijo Lian. «Lo hago para que me ames», respondió Kua. «Pero no necesitas hacerlo, ya estoy perdidamente enamorado de ti», dijo Lian, mientras se inclinaba y tomaba la mano de Kua. Últimamente, Kua ha estado practicando mucho, al punto de que el vendaje en sus nudillos debe ser cambiado con regularidad, pues sus dedos están llenos de cicatrices. Incluso una vez, uno de los dedos de Kua se fracturó. «Mis manos no son muy bonitas», dijo Kua apenado. «Tus manos son hermosas y tu dedo más hermoso es el anular», dijo Lian, admirando el anillo que Kua llevaba puesto. «Hay muchas marcas en el anillo», dijo Kua muy triste. «No importa, ni siquiera se nota», dijo Lian consolando a su novio. «Nuestra vida es como este anillo que llevas. Nuestro amor no es 100% perfecto. A veces pelearemos, otras veces tal vez despertemos sin querer vernos la cara el uno al otro. Pero al final siempre estaremos juntos como ahora, ¿de acuerdo?», preguntó Lian. «Está bien, pero yo sí quiero verte todos los días. ¿Qué debo hacer? Debo ir a los Estados Unidos por 2 semanas. Voy a extrañarte demasiado, hasta el punto en que no podré ni dormir», dijo Kua haciendo pucheros. Y es que después de firmar el contrato, Kua debe ir a los Estados Unidos para trabajar en algunos proyectos, pero solo será por un periodo corto de tiempo, pues especificó que la grabación principal siempre será en Tailandia. Además, había dejado claro que solo aceptaría trabajos online. «Si no estás ocupado, entonces puedes llamarme cuando quieras», dijo Lian. «Ok, sé que te voy a extrañar mucho, así que te llamaré, no te puedes aburrir. Tienes que contestar todas mis llamadas», dijo Kua, sabiendo que de los dos, él era el más pegajoso en la relación. Lian abrazó la cintura de Kua, permitiendo que Kua se apoyara en su hombro, mientras olfateaba el cabello de Kua, y luego se besaron un largo tiempo. «No me engañes, ¿ok? Si no tendré que buscar un extranjero», dijo Kua bromeando con Lian. «Sí, lo prometo», respondió Lian. Lian dejó que Kua comiera hasta llenarse. Realmente su non era muy bueno comiendo. «Gia, vamos a dar un paseo y ver el evento. Podemos hacerlo de forma gratuita», dijo Kua. «Depende de ti», dijo Lian, mientras seguía abrazando el cuello de Kua. El festival de música duró hasta altas horas de la noche. Kua aprovechó la oportunidad y también invitó a Lian a pintarse la cara como el resto. Durante todo el evento, ambos sostenían una botella de cerveza mientras se abrazaban. Algo nuevo en el festival es la degustación de varias marcas de cerveza disponibles para la venta. «Kua, ¿estás borracho?», preguntó Lian sabiendo la respuesta. La cara de Kua estaba roja
y había comenzado a caminar inclinándose de vez en cuando, pero aún así se había negado a dejar de beber, y Liam tampoco lo regañó o cuestionó por ello, pues esta era la manera de divertirse de Kua, luego de haber cumplido con su trabajo, y además Kua se había emborrachado porque sabía que Liam estaba acompañándolo. «Bésame, Gia», pidió Kua. Liam bajó la cabeza mientras Kua ponía sus brazos alrededor del cuello de Liam. Otra cosa que realmente le gusta a Liam de este evento es que puede besar a Kua cuando quiera, pues a los extranjeros no les parece extraño, y a ambos les gusta besarse. Kua bromeaba con Liam, diciéndole que sus labios sabían a cerveza sabor cereza. Liam lo besó hasta que sus labios estuvieron rojos e hinchados, pero Liam no se detuvo. Siguieron besándose hasta que ya no podían caminar. «Regresemos», dijo Liam, y Kua dijo que sí. Ya de vuelta en la casa rodante, con las luces apagadas, Liam no estaba seguro si los sonidos que hicieran se escucharían a través de las paredes, pero no podía soportarlo. Liam apretó la boca con fuerza, quitándose su ropa y la de Kua, sin saber a dónde exactamente fueron a parar las prendas. Liam envolvió sus manos alrededor de la cintura de Kua. Ambos se dejaron caer sobre la cama, pero el espacio era demasiado estrecho. Incluso Liam, cuando quiso cambiar de posición, se golpeó la cabeza con el techo. Kua solo se preocupó por unos segundos y luego continuó lo que estaban haciendo. Liam se dio cuenta que el tímido Kua no estaba el día de hoy, ahora estaba el Kua travieso. El espacio era limitado y ambos debían tratar de hacer el menor ruido posible porque la zona no era un lugar privado. La música todavía estaba en lo suficientemente alta como para ser escuchada desde la distancia, en la privacidad de una casa rodante. Kua dormía escondido en los brazos de Liam. El aire de la noche era frío, solo la luz tenue del exterior brillaba a través de la ventana, y Kua solo podía sentir los cálidos besos que Liam le daba una y otra vez. Cuando el festival de música terminó, Liam y Kua continuaron su viaje por Europa. Liam tenía 7 días para regresar a Tailandia y asistir a una reunión importante, mientras que Kua viajaría a Rumania a visitar a sus padres que recientemente se mudaron ahí. Todo ese trayecto haría que Liam y Kua estuvieran separados 3 semanas. Liam miró el rostro de Kua, al que no vería por 3 semanas. No habían estado separados tanto tiempo, desde que fueron a Austria hace 3 años para pedir formalmente la mano de Kua. En este punto de la historia, Kua ya se graduó de la universidad y ya pasaron los 3 años que los padres de Kua pidieron para dar su permiso para la boda. Entonces ya deberían casarse pronto. Una posición habitual para sentarse juntos es aquella en la que Kua rodeará con sus brazos la cintura de Liam apoyándose en su hombro y Liam apoyará su cabeza en la cabeza de Kua. Liam solo espera que esas 3 semanas que estará lejos de su amor pasen muy rápido. Liam esperaba estar tan concentrado en el trabajo que no se daría cuenta de la ausencia de Kua. Hacer música en Estados Unidos fue muy emocionante para Kua. De esa forma pudo conocer a varios profesionales de la industria, pero cuando terminan sus horas laborales, el resto del día se convierte en una gran tortura, porque extraña demasiado a Liam, piensa tanto en Liam al punto de llorar. Kua y Liam no habían estado separados tanto tiempo, desde hace 3 años. Ha pasado un tiempo y Kua ya había olvidado la sensación desastrosa que sintió en aquellos momentos. Kua quería trabajar en línea y lo había especificado en el contrato. Sin embargo, la productora quería que conociera al personal que trabajaría con él. Kua por primera vez conocería al ingeniero de sonido que lo ayudaba con su canal de YouTube. Era un señor de ojos azules llamado Alex. Kua estaba agradecido con Alex, ya que era la persona que lo había ayudado a gestionar sus ingresos y hacer todos los trámites que él se negaba a realizar. El primer día de trabajo, Kua tenía problemas para concentrarse, entonces le dijo a Alex que no estaba de buen humor, pues extrañaba mucho a Liam.
Lo siento, Pi, extraño mucho a mi novio, dijo Kua. Alex fue muy comprensivo con Kua, le dijo que lo entendía y que deberían tomar un descanso. Cuando Alex dijo que no tenía que tocar más, realmente no lo hizo, pero por otro lado, Kua fue presentado en cada departamento de la empresa y conoció otros artistas famosos. En la noche, Kua quiso ir a un bar a tomar cerveza, pues quería emborracharse. No quería que Liam se preocupara, así que confiaba en Alex para cuidarlo. «Conozco a tu novio, es Kylen Wan», dijo Alex. Kua se sorprendió mucho. «No es verdad», dijo Kua muy serio. Entonces Alex le explicó todo. «Estuve en el Pentágono hace unos años y conseguí un contrato para que varios DJs tocaran en Tailandia. Él solía estar interesado en ti también, pero no sabía que ustedes eran novios, así que le di tu tarjeta de presentación». Kua sabía que, accidentalmente, Liam lo había visto tocar en el bar de Jay, y fue por eso que Liam descubrió que Kua tocaba la batería. Sin embargo, no imaginaba que Alex había sido la persona que lo había delatado hace muchos años. Fue por Alex que Liam descubrió que Kua era Kirin. «Cuando recuerdo ello, pienso que realmente estás loco de amor», dijo Alex. «Nombraste tu canal de YouTube con el nombre de tu prometido», se burlaba Alex. «Simplemente no sabía qué nombre ponerle», dijo Kua, y luego agregó, «Entonces, ¿por qué me invitaste a venir a Estados Unidos?» «Kirin me contactó. Dijo que un talento como el tuyo no debería quedarse solo con hacer versiones de canciones en YouTube. Y es verdad. Antes no había pensado en invitarte porque eres un hombre misterioso. Sin embargo, me mudé aquí y encontré mucho trabajo adecuado para ti. El mercado estadounidense es diferente al europeo, así que traté de invitarte». Kua se conmovió cuando supo la verdad. Liam lo había apoyado en secreto, aunque en realidad tampoco quería que estuvieran separados. Siempre trató de que Kua viviera su vida al máximo, como antes se lo había dicho. Alex le explicó a Kua que Liam le pidió que le diera trabajo online solamente, pues Liam no quería estar mucho tiempo lejos de Kua. Alex sabía que Liam tenía razón, incluso él tuvo que mudarse a Europa con su novia. Kua pasó la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos aprendiendo técnicas de grabación para conseguir la calidad que la agencia le solicitaba. Por otro lado, Liam estaba en Tailandia haciendo más negocios. Liam y Hye-ji estaban organizando la mansión Kirati para convertirla en una sala de exhibición de autos antiguos. Sin embargo, no se modificaría la estructura de la casa y solo sería un negocio temporal. Liam no había visto a Kua por 2 semanas y no creyó que lo primero que hablaría con Kua sería relacionado a comprar una casa nueva, pues Kua quería vivir en una casa más grande, donde pudiera tener un estudio de grabación adecuado. Kua quería comprar una casa con sus propios ingresos, pero si compraba la casa de sus sueños, entonces se quedaría sin ingresos mucho tiempo. Kua estaba dispuesto a comprar la casa y pedirle a Liam que lo mantenga al menos 6 meses. Liam tuvo una idea. Tal vez podía rediseñar la casa a gusto de Kua, y si no, entonces vendería el terreno y comprarían uno nuevo. Kua estuvo de acuerdo. Luego de discutir el asunto, ahora podían abrazarse. Liam notó que Kua había subido un poco de peso. «Comiste mucho, ¿verdad?», dijo Liam, mientras apretaba las mejillas de Kua y dejaba un beso en ellas. «Bueno, es que era realmente estresante, te extrañaba mucho, así que solo podía comer», dijo Kua sinceramente. Tan pronto como Kua comenzó a hablar, bostezó, y Ai Kua se transformó en el adorable No Kua que recién llegaba a casa y estaba adormilado. Liam le dijo que duerma, que ambos deberían descansar, pero Kua no estaba de humor para dormir, o sea, solo dormir, sino todo lo contrario. Kua sabía que no debía provocar a Liam, porque Liam no tenía mucho autocontrol. Kua no salió de casa por 3 días, mientras que Liam estaba de buen humor cuando iba a trabajar.
Y bueno amigos, ese fue el episodio especial número 5. Creo que es demasiado largo, demasiado extenso de contar, pero es mi favorito. Esperen el próximo video con el último especial de la serie y luego les voy a contar cuál va a ser el nuevo contenido del canal. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.